Hey, gracias por continuar con nosotros. Está el ingeniero Moreno San Juan, José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, y nos está hablando, en la primera parte empezó con el tema de tarifa, va a continuar para terminar la idea de tarifa, luego hablar un poco de los apagones. Pero en la pausa estábamos hablando que nadie audita el precio de los generadores y es una función del Estado que debe, bueno, entendemos nosotros una función del Estado que debe auditar y supervisar ese valor. Ellos dicen, por ejemplo, 5 y ya eso es palabra de Dios. ¿Y por qué? No hay que decir eso, que los generadores lo dirían los empresarios. Al parecer el gobierno le tiene miedo a los empresarios. Entonces, si los empresarios dicen un precio, nosotros lo asumimos y a veces nosotros creemos que el problema lo tiene el Estado. En realidad puede ser que lo tengan los generadores. Bueno, por eso hay que decirlo. Por eso le comentaba que muchas veces nada más que se le echa la culpa a las empresas distribuidoras y que hay un mal manejo de las empresas distribuidoras y puede que lo haya, pero realmente si nos vamos al tema de la tarifa, eso no se carga tarifa o no está supuesto a cargarse tarifa de acuerdo a cómo está reglamentado. Okay. O sea, la Ley General de Electricidad y su reglamento. Lo que sí se está cargando tarifa sin ningún tipo de supervisión es el pass-through, que se considera el costo de abastecimiento de la red o el precio medio de compra. Y ahí es donde está el problema ahora de este último aumento, vamos a decir, medio escandaloso de la tarifa. Sí, gritó todo el mundo. Porque evidentemente los precios de los combustibles habían subido, por lo tanto tienen que evidentemente ajustarse a la tarifa. Pero si ya estaban mal desde el principio, entonces se ajustan más de la cuenta. Sí. Entonces, ese es el ajustador A2 de la tarifa de transición, que es a la que hay que ponerle caso y donde tendríamos que en última instancia ver si se va a subsidiar sería el precio de los combustibles. Pero no en sí al consumidor final, sino a esa intermediación que hace las sedes y una supervisión de si realmente se debe de ser el precio o no de la tarifa. En algún momento nosotros habíamos planteado como una especie de monoxonio, que es un comprador único, un vendedor único, y cuando se llegaba al precio final, lo que se definía era cuánto había ido de subsidio a la generación y cuánto había ido de subsidio a la distribución. Okay. Ese esquema nunca gustó, porque se evidenciaba realmente y se iba a evidenciar que no todo el problema está en la distribución, sino en la generación. Vamos a ver, si yo tengo una empresa que le compra a otra, lo que sea, ¿verdad? Y yo te voy a vender a ti, yo no puedo, si a este señor me aumenta 10, yo no pasarte esos 10 pesos a ti de costo adicional. Así es. Entonces, si siempre cobra los 10 adicionales y yo no lo puedo cobrar, el que voy a quedar mal soy yo. Sí, y este siempre va a quedar bien y va a decir, ay, qué bien administrador es este. Y el mal administrador soy yo. No, mire, aquí lo que hay es una trampa con el tema de lo que es cómo se estructura el pliego tarifario y realmente dónde está el ruido, dónde es que está el valor mayor. Como le decía al principio, entre el 65 y el 75% del valor del pliego tarifario está en lo que es el costo de abastecimiento. Por lo tanto, si eso es lo que le está subiendo, eso es lo que y usted no lo puede transferir, por eso las redes nunca van a poder cuadrar. Wow, tremendo. O sea, entonces, al margen de que estén bien administrados, no. De hecho, nosotros hemos hecho... La sede tiene siempre un déficit de un 25, un 20%. Nosotros hemos hecho análisis de poniendo todo perfecto en las redes y si no se hace caso a ese tema y no se puede pasar a tarifa el costo de abastecimiento, pues entonces evidentemente siempre van a perder. Entonces, en la medida que las redes no tienen recursos para hacer inversiones en lo que son las redes de distribución y en los medidores y todo lo demás, pues se va poniendo peor el tema y la única forma de que tienen recursos es buscando prestados, porque evidentemente el valor tarifario no le da para poder hacer todo lo que cubrir todos los costos. Sin fondo, siempre el subsidio a energía eléctrica Entonces, por parte de los gobiernos. Por ejemplo, en este primer cuatrimestre del año, evidentemente se aumentó la tarifa y la gente diría, bueno, pues entonces debería haberse aumentado el valor negativo de las empresas distribuidoras, debería haber disminuido. No, pero lo que se aumentó de tarifa no compensaba lo que se aumentó de costo de abastecimiento. Tremendo. Y entonces, por lo tanto, lo que hicieron fue seguir perdiendo más. O sea, y hay siempre que tener en cuenta dos aspectos. Una cosa es hacer un balance en términos de energía y otra cosa es hacer un balance en términos de costo o de valores.
Si tú haces un análisis en términos de energía, podría ser que las distribuidoras no estén tan mal. Lo que se mencionan siempre, pérdida más de un 50% es en dinero. Pero ¿qué sucede? Si nosotros compramos la energía a un valor y eso no se le puede transferir ese incremento de ese valor a tarifa, pues evidentemente lo que usted va a hacer es incrementar las pérdidas económicas, aunque tenga las mismas pérdidas de energía. Así es. Sí, porque es bueno Ajá. aclarar el Entonces tema de entraríamos un pérdidas. déficit económico. Exacto, pero no es que estén peor en términos de lo que son los valores de pérdida de energía, sino simplemente que usted no ha podido recuperar vía tarifa lo que son los incrementos de los costos de De los abastecimiento. Aquí las empresas que siempre están bien Son las son primeras. las de las generadoras, Sí. evidentemente siempre están bien porque le van a pagar lo que ellos facturan. Profesor, una pregunta, ¿por qué a la generadora el gobierno, el Estado le subsidia y ellos no le subsidian al Estado? El tema es el siguiente, o sea que eso comenzó desde el proceso de reforma, se instituyó de esa manera. Sí. En el momento de hacer la reforma también nosotros hicimos una serie de observaciones con relación a lo que fue ese proceso y donde había dificultad con el tema de lo que era el precio de venta. En los contratos de compra-venta de energía con las distribuidoras había unas indexaciones Sí. que eran sobreindexaciones. De hecho, se indexaba todo, por ejemplo, con el número 6, aunque se estuviese produciendo con el número 2, perdón, aunque estuviese produciendo con número 6 o con carbón, todo se indexaba. Fuel oil número 2, fuel oil número 6. Que es más caro. tipo de combustible. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te producía un precio muy alto en la facturación de las generadoras a la distribuidora. Y después, evidentemente, nunca se pudo pasar a tarifa todo ese costo y por ahí comenzó el déficit de las empresas distribuidoras. Y mientras no encaremos esto con la círculo realidad, vicioso ahí. lo que vamos a tener un círculo vicioso que le vamos a estar echando siempre la culpa a la distribuidora, sí. Y en cuando realidad- realmente hay otros problemas más que tienen que ver con el ¿Y qué? precio medio de compra, el costo de abastecimiento, que es lo que está disparando la tarifa ahora. No es otra cosa, es nada más que eso. Tremendo. ¿Por qué? Porque pasó de 10.5 a 15.5 en menos de 6 meses. Estamos diciendo un 50%. Exacto, eso. Y eso representa vamos a decir, ese costo adicional, más de 450 millones de dólares en el año. O sea, Wow. entonces, evidentemente que nosotros tenemos un problema que no hemos nunca enfocado, porque hay una presión muy grande de esos sectores que tienen poder para hacerlo. Y en el caso del pacto tenían poder para vetar. O sea, si había un punto ahí que no le convenía, ellos vetaban ese punto y no se podía tratar. Ah, caramba, O sea, y entonces. entonces, Oye, entonces las generadoras salieron ganando por todos lados. Exacto, porque cuando uno hace el análisis de las pérdidas del primer cuatrimestre, por lo menos en el último mes de abril, las pérdidas de energía de norte estaban en un 22.1%, la de sur estaba en 22.9% y la de este, que sigue siendo la cenicienta, estaban en 41.1% en energía. Ahora, Sí. que las pérdidas económicas sean cualquier cosa, yo le podría decir, el ejemplo más palpable es eso. Si yo compro plátano a 10 y después me lo suben a 15 y eso lo Yo no sigo puedo vendiendo, cobrarlo. a 14, estoy perdiendo un peso. Un peso, así Entonces, es. ahora mismo la diferencia que tienen las empresas, el precio medio de compra de la distribuidora contra el precio medio de venta de la distribuidora, lo que le da es como 1,5 centavos Más o menos, sí. de, ahí anda. de kilovatios, De de beneficio. dólares, de dólar por kilovatio hora, y deberían ser, al precio de 15, tienen que ser 5.25 Correcto. el BAD, o sea, y al precio de 10 tendría que hacer como 4.2. Así O sea, es. porque en la medida de que aumenta el precio de compra, aumenta en el BAD una parte que casi nadie tampoco estudia, Ojalá. que tú sabes cuál es, el valor de la energía posteada al punto de retiro. Hay unas pérdidas, por lo tanto, si yo compro aquí en el lado de alta de la subestación de distribución y te voy a vender en tu casa, hay unas pérdidas desde ese punto hasta allí que yo te Exacto. tengo que cargar. Entonces, ese precio que yo compro aquí, que por ejemplo está a 15.50 ahora, yo allá abajo son 18 y algo. Entonces yo te tengo que cobrar eso. Ahora, si estoy en media tensión, como hay menos pérdida, entonces tal vez nada más que son 16. Para los que no son expertos Ajá. en el transporte de la Ajá. energía eléctrica Se por pierde. cables, Se hay pierde pérdida de energía, energía sí. porque Entonces, se va calentando. Entonces, el mientras más cable, lejos tú sí. estás del punto de la subestación, pues más pérdidas Más hay. Por pérdida. eso, por eso es, y no es que sea una cosa medalaganaria para beneficiar a una clase social o a otra, no es un problema físico. Exacto, de la física. Los que compran en media tensión siempre van a tener tarifas más bajas que las de baja tensión. Porque tienen menos pérdida de energía. Exacto. En esa pérdida que tú tienes de baja tensión, tú vas a tener
además de las líneas de media tensión, que son los cables que están arriba en los postes, o sea, que el que lo pone la mano como se le llamamos achicharra. el palo de luz. Sí, el que le pone la mano al cable de arriba quedó frito. Ahora, ¿qué pasa? Que usted tiene los transformadores de distribución, que tienen una pérdida, después tiene el triple, que tiene una pérdida, y después tiene un bajante, que tiene una pérdida, Exacto, hasta llegar al todo medidor eso. suyo. Entonces, todo eso lo paga el usuario, las técnicas, no, el robo no se paga, o no debe pagarse, porque de acuerdo a la ley eso no se paga. Entonces, evidentemente que ese es el... Y alguien preguntará, porque tal vez no sea experto, Ajá. ay, ¿por qué no nos llega a nosotros media tensión? Porque es un problema, por eso técnico. Ahí viene el tema de peligro, de seguridad, exacto. y eso, Seguridad para manejo en la casa. Más seguro es baja tensión. Sí. Incluso aquí hay 220-110 aterrizados. En otros países 220. 220, sí. Y entonces, por ejemplo, allá en España sí, tenemos... y 220 con aterrizado. se usaba 220. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es más peligroso, aunque te disminuye un poco el costo, porque los cables son de menor, el calibre es menor, al tener el voltaje mayor. Exacto, hay menor amperaje Y circulando. bueno, se adoptó esa normativa, también tienen 50 Hz. Aquí Sí, en la nosotros frecuencia, tenemos nosotros tenemos 60. o Sí, sea, y siempre ha habido una discusión con eso. Suramérica entera es 50 Hz, 220. Ya, O oye. sea, el sistema americano llega hasta Colombia y Venezuela. Después todo para allá sur es europeo más bien, lo que ellos usan. Pero también me gustaría ver una última tabla, que es la que está en la página 7, que es la tabla 5. Muy bien, señor director, ahí en pantalla. Vamos a ver. Que esas son las metas para las empresas de distribución que se habían discutido en ese pacto inconcluso, pero que tenemos que rediscutir, como el mismo, de alguna manera, el presidente ha ordenado que se rediscuta ese tema de tarifa en el CES. Ojalá, bien. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Primero, que hay unas metas por EDE, no es una meta colectiva. Hay unas pérdidas que se deben ir disminuyendo. Nosotros tenemos un atraso de un año, tal vez por la pandemia, tal vez por el mismo tema de que no se han hecho inversiones suficientes para la gestión de pérdidas. O sea, hay una serie de temas que tienen que ver hasta con los financiamientos de los planes que habían de gestión de pérdidas que están parados por un problema de una demanda, ¿no? O sea, legal, que tú podrías explicarle después con más detalle. Lo que tenemos, por ejemplo, para meta del 2021 era que de norte tuviesen 20.5, 21.4. Las pérdidas. Sí, las Y pérdidas. usted lo dijo, ya está en 20 y tanto. Sí, 23, 22, por ahí. Y EDE en 38 y está en 41. O sea que realmente tenemos un año de desfase con relación a este cuadro que estamos viendo ahí, que es la tabla 5, que es lo que está de meta. Ahora, sí tenemos algunas cosas diferentes. Por ejemplo, lo que es la parte de disponibilidad, ahora deberíamos estar en un 92%, 90% en el caso de este, o sea, es decir, que más cortes de energía, pero sin embargo se logró un acuerdo en las discusiones que se tuvieron en la Comisión Especial del Pacto Eléctrico para que se diera el 97%, que era lo que teníamos al final. No es que vamos a tener un 100%, siempre va a haber el cierta 97% de la satisfacción de la demanda. De la demanda, es decir, que lo que tendríamos es prácticamente solo un 3% de energía no servida. Energía no servida en el 2026, diciembre de 2026, porque todos estos cortes están al finalizar ese año, deben de estar en esos valores. Por lo tanto, nosotros tenemos algo bueno dentro de todo lo malo, que estamos tratando de dar un poco más de energía. Desde la pandemia comenzó, después vino un cambio de gobierno y el nuevo gobierno también adoptó el que se diera un poco más de energía. De hecho, ya si nosotros llegamos a un 92% de abastecimiento, ese día hay quema de goma. Porque, por ejemplo, en esta semana que estamos terminando, hubo un día, que fue el miércoles de esta semana, donde hubo en algún momento, en una hora, nada más que un 94% de energía abastecida, pero claro, al que le tocó, lo siente. Al que no lo tocó, porque como esto no es algo promedio, sí. No sabemos bien. Pero por ejemplo, en el día de ayer hubo una disponibilidad bastante buena y siempre se está tratando de mantener como meta que esté entre el 96 y el 97%. El abastecimiento no siempre se logra. Tenemos ahora mismo también ya un poco de un problema de capacidad
de reserva. Estamos Por muy eso cerca. temes que vienen los apagones. Por eso no es tanto que vienen los apagones, pero a veces cuando la demanda pasa de los 3.000 megavatios, como pasa a veces, ya estamos muy justos con relación a lo que es la capacidad disponible, Exacto, no la nominal. Exacto, Y no la instalada sí, total. entonces estamos teniendo un problema que yo se lo he tratado de decir siempre. Oiga, la energía renovable no se gestiona en base a potencia, sino en base a energía, a cubrir energía. Entonces estamos sumando potencia de la renovable con potencia de la convencional. Entonces esa es la barbaridad más grande del mundo. Pero evidentemente que la seguimos haciendo. Entonces por eso cuando yo le hablo de disponibilidad firme, le estoy diciendo que bueno, tenemos problemas porque cuando usted le suma toda la potencia que tenemos de la renovable, fotovoltaica, por ejemplo, que 500 megas, pero que estos 500 realmente no se ponen. No, entonces hay nosotros estamos evaluando en el instituto lo que son los ciclos de generación real de fotovoltaica y eólica, porque tenemos ciclaje en la fotovoltaica, es obvio, de noche no hay, ¿verdad? Mientras no almacenemos. Exactamente. Pero en el caso de la eólica, que podría ser cualquier hora, pero hay horas donde hay muy poco viento, porque nosotros tenemos vamos a decir, disponibilidad en cuanto a la eólica no tan buena como otros países. Como España. Como en España, por ejemplo. Un 29%, un 30%. Y el país que aprovecha el mar del norte. Ajá, que hay mucho viento constante, porque el problema del viento nuestro es que no es constante. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, una fluctuación que es un 50 y tanto % diario. Del valor máximo de la eólica al valor mínimo, simplemente porque el viento cesa hay ¿Y la hidráulica, profesor? La hidráulica, tenemos un grave problema en el despacho de la hidráulica, porque se está en algún momento, yo diría que favoreciendo otros usos del agua. Nosotros, por lo normal, despachábamos la hidráulica en las horas pico, las que son de regulación. Las que son de paso, se despachaban 24 horas. Pero las otras, como por ejemplo las Damas, Jimenoa, Río Blanco, esas se despachaban, no importa la hora. Pero las que son de regulación se aprovechaban las horas pico. Que principalmente en la mañana y en la tardecita. Sí, en la tarde, la hora pico generalmente aquí está de las 6:30 a las 11:30. Entonces se trataba de despachar ahí porque nosotros no tenemos tanta agua para turbinar 24/7. Como en el caso de Brasil, pero Colombia. Como islas tenemos mucha agua, porque somos una isla bendita en agua. O sea, pero sin embargo, si nos comparamos con países ya continentales, con grandes ríos, nosotros no tenemos tanta agua, entonces lo que hacemos es que dejamos acumular agua hasta el día siguiente para volver a turbinar, ¿verdad? Entonces la meta que nosotros tenemos con el tema de la hidro siempre era despacharla a las horas que se le vendía la energía a mejor precio, pero ahora yo creo que se está perdiendo mucho dinero. En el caso de Colombia, el 75% de la energía es generada a través de la hidráulica. Y en Brasil el 64% por el caso de Costa Rica ya ha llegado y hasta por eso 100% en renovable. esos países es muy fácil tener una solución 100% renovable sin más nada. Exacto. Con la hidro y lo demás. Un palo. Con la hidro y la solar y la eólica y un poco de biomasa que pongas, ya con eso tú resuelves todo. Vamos a hacer otro corte comercial y seguimos. Sí.